Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy un poquito más temprano, porque además, gracias a Dios, es viernes, un poquito más temprano, una media hora antes, porque estoy en el curso en Los Ángeles, estoy en el curso de instructores y pues tengo el tiempo un poco más apretado para llegar a tiempo al curso. Y bueno, el día de hoy vamos a platicarles de una temática que ayer vimos en el curso y se nos hace muy importante y se las quiero compartir a ustedes también. Ayer en el curso de instructores de reconversión que estamos formando acá en Los Ángeles, salió el tema de los recuerdos centrales como uno de los obstáculos más fuertes y más poderosos para la prosperidad. Entonces, gracias, saludos, saludos. Entonces, vamos a hablar del tema porque pues quiero compartirles también a ustedes muchas de las cosas que estuvimos hablando en el curso de instructores, qué son los recuerdos centrales, en dónde están y de qué manera los recuerdos centrales nos afectan en el amor, nos afectan en la salud y nos afectan en el dinero. Entonces, vamos a trabajar sobre este tema de los recuerdos centrales. Son como esos, a veces en programación neurolingüística le llamamos virus mentales, se le llaman creencias limitantes, se les llama límites mentales y tienen diferentes nombres, pero biológicamente son recuerdos que están grabados en una parte de nuestro cerebro que se llama hipocampo. Y se llama hipocampo porque tiene la forma de caballito de mar, como un hipocampo. Al caballito de mar, ese animalito marino que todo el mundo conocemos, se le llama, es el nombre, no es caballito de mar, es hipocampo. Ese es el nombre genérico. Entonces, esta estructura del cerebro, donde se guarda la memoria, donde está la memoria de largo plazo, es una forma de caballito de mar, por eso esa estructura en nuestro cerebro también se le llama hipocampo. Es muy interesante lo que les voy a platicar, porque ahí se graban las cosas muy importantes. Si hoy estamos a 30 de noviembre, por decir algo, 28, 27, el día que quieras, y yo te preguntara, ¿qué desayunaste el 30 de noviembre del año pasado? No me lo podrías decir porque no te acuerdas. ¿O qué comiste el 30 de diciembre del año pasado? Tampoco lo recordarías porque pues no es importante. Sucede que todo lo que pasa en el día, lo que vemos, caminamos, yo estoy en un hotel, camino al salón, veo una gente con maletas, veo otra gente en la recepción y demás, se graba en mi cerebro. Durante la noche, a la hora que se dan los movimientos oculares rápidos, nuestro cerebro descarga esa información para no estar llenos de cosas que no son importantes, pero nunca un recuerdo central. Si yo les preguntara a todos, dime cuándo fue y con quién fue tu primera relación sexual, ¡pau! Lo tienes inmediatamente, a menos que haya sido carnaval. Si fue en un carnaval, a lo mejor no te acuerdas en la bola quién fue. Pero vaya, si se dio, como la mayoría, con una pareja, con el novio, con la novia, pues sí, o lo que haya sido, a veces los llevan a un burdel y todo esto. Como haya sido, te acuerdas. Porque es un recuerdo importante, tu primer beso, tu primer novio, tu primera novia, tu boda, cuando nació tu hijo. En fin, hay cosas que no se pueden olvidar porque están ahí, son recuerdos centrales. Entonces hay cosas baladíes, o sea, tontas, no tontas, sino que no son importantes, quién pasó, a quién vi en la recepción, cosas así, lo borra el cerebro. Entonces, los recuerdos centrales muchas veces se convierten en una amenaza para tu prosperidad. Les platicaba ayer en el curso de instructores que yo personalmente, mi papá nos ponía un disco de estos de acetato negros que se llamaba Mi Cristo Roto, en donde es una disertación de un sacerdote jesuita, Ramón Cue, creo que se llama. Y este sacerdote encuentra un Cristo roto
no sé, en algún lugar, en una bodega y todo, y empieza a tener un diálogo con el Cristo. Entonces, mi papá le gustaba mucho, inclusive yo veía a mi papá llorar cuando escuchaba ese disco, era muy bonito. Pero hay una parte del disco donde dice, abraza a Cristo en la pobreza, abraza a Cristo en la carencia, abraza a Cristo en la enfermedad. Y yo era un niño, no sé, 7, 8 años, y eso se me quedó muy grabado. Y se convirtió en recuerdo central porque mi papá estaba muy impactado. A veces se le salían las lágrimas cuando escuchaba ese disco, etcétera, etcétera. Y entonces se queda grabado. Yo no me acuerdo, pero mi cerebro sí, a menos que lo recuerde, como ahorita que hay pues los discos de el disco de Ramón Cue, del jesuita, Mi Cristo Roto. Pero si no viene a mi memoria, no, pero sí lo tengo. Yo te dije cuál fue tu primer beso, tu primer novio. No lo tienes presente todo el tiempo, pero si te lo pregunto, está en los recuerdos centrales. Entonces, el hipocampo tiene una alarma que se llama amígdala. Es una estructura que está junto ahí. Esa amígdala cerebral no son las amígdalas de aquí, es amígdala cerebral. Entonces, cuando hay una amenaza, un recuerdo central, intenta proteger la amígdala. Por ejemplo, si yo quiero empezar a tener prosperidad, bueno, ahora ya lo quité eso, pero me pasaba antes, empiezo a querer tener éxito, prosperidad, dinero, entonces mi cerebro empieza, hay un recuerdo central que tiene que ver con tu padre. Tú escuchabas que decía, abraza a Cristo en la pobreza. O sea, solo puedes abrazar a Cristo si estás pobre. Abraza a Cristo en la enfermedad, solo puedes abrazar a Cristo si estás enfermo. Abraza a Cristo en la carencia, si estás carente. Ese es un recuerdo central. Y esto que estás haciendo de querer tener plata, de querer tener éxito, es algo que no es congruente con lo que pusimos ahí, en el recuerdo central, en el hipocampo. Entonces, mi cerebro hace cosas para sabotear el éxito. Así de simple. Y entonces, ayer hablábamos ahí con algunas personas y decíamos, a ver, pase uno que tiene deudas, y pasaba. O pase uno de los alumnos que están tomando el curso, que tiene esos picos, le va bien y luego mal, le va bien, luego mal, le va bien, luego mal, pase. Y lo checábamos con las varillas de radiestesia. ¿Tengo un recuerdo central? Pues sí. Y ahí veíamos que esos recuerdos centrales se convierten en saboteadores de tu éxito, porque además una forma de prestar respeto a tu papá, que ya murió mi papá, pues es mantener vivos esos recuerdos. Y todos estaban muy impactados, dijeron, wow. Y eso además es ciego porque no lo relacionamos. Yo no relacionaba que ese disco de Mi Cristo Roto, yo lo había interpretado mal y lo había puesto como carencia, como que si Dios quisiera que fuera carencia, pero era un niño y no podía tener otra forma de pensar que una forma de niño. Entonces, esto es un ejemplo de los recuerdos centrales. Igual pasa en el amor. En el amor probablemente viviste un recuerdo central de donde tus padres se divorciaron o donde tus padres peleaban o donde había violencia intrafamiliar y tú como niño o como niña pensabas, yo jamás voy a casarme, jamás voy a tener hijos, no quiero darle estos ejemplos a mis hijos, no quiero traer a mis hijos a sufrir como yo sufrí. Y entonces ese recuerdo central, cuando después esta mujer se casa o este hombre, le impide tener familia. Exactamente, me rompía toda la jeta. Y fíjate qué interesante, ¿no? Son recuerdos centrales, son recuerdos que marcan tu vida, igual que tu primer beso, igual que tu primera relación sexual, igual que el primer novio, igual que la primera novia. Hay esos recuerdos centrales sobre el dinero, sobre el amor. Les explicaba ayer en el curso y les dije, levanten la mano los que tienen una experiencia de este tipo y era muy alto el porcentaje. Levanten la mano, les dije en el curso, a las personas que en su familia o cerca a un primo o un familiar o un amigo, murió el papá y los hermanos se pelearon por la herencia. Casi todos levantaron la mano que tenían un recuerdo central de alguien, a veces un familiar, un primo y demás, que era una familia normal y cuando el papá muere, intestado, por supuesto, sin una herencia, entonces los hermanos se empiezan a pelear por la herencia al punto que se dejan de hablar, que pierden la relación, que se odian. Y entonces ahí tenemos un ejemplo de un recuerdo central.
el recuerdo central es: el dinero destruye a las familias. Y si tienes ese recuerdo central, cuando empiezas a tener éxito, te metes a un negocio de ventas, empiezas a poner un negocio tú, empieza a irte bien, parece que la cosa va bien, se llena el consultorio, va bien todo, sobre ruedas, y de repente, ¡pam!, se te cae el negocio, se te caen los clientes, no funcionan las cosas, y entonces dices, ¿por qué? Porque tu cerebro, en su recuerdo central, dice: si tienes plata, si generas dinero, vas a hacer que tus hijos se peleen por la herencia. Fíjate qué increíble. Una herencia que todavía ni siquiera tienes. Vas a hacer que tu familia se destruya por dinero. Y entonces se prende la amígdala. Rar, 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 rar. Y entonces tú, sin darte cuenta, porque está ahí en los recuerdos centrales, pero no... Claro que si te pregunto, ¿tienes un recuerdo? Ah, pues sí, mira, mi primo se divorció, se murió mi tío y se pelearon los primos. Bueno, pero no lo traes presente todo el día. No es una cosa que traigas así. Si te lo pregunto, me lo dices. Pero tu cerebro sí lo tiene como un recuerdo central. Y cuando hay una amenaza a un recuerdo central, la amígdala avisa a todo el cerebro que hay que evitar esa situación, porque de lo contrario vamos a tener un problema. Y de manera ciega haces cosas para sabotear tu éxito, para fracasar, para no tener resultados, porque hay una amenaza a un recuerdo central. Entonces, una niña pequeña que veía que su papá era muy duro con su mamá, muy grosero, quizás un padre alcohólico, quizás un padre violento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ella no puede confiar en los hombres. Le cuesta mucho trabajo amar integralmente a un hombre. Sí me gusta, sí lo quiero, pero tantito. Si me enamoro mucho, me puede pegar, o me puede abusar, o puedo perder o tener el daño que tuvo mi madre. Entonces, son personas que me dicen: mira, mi marido es muy bueno, mi marido es muy buena persona, es un gran padre, pero que digas que estoy súper enamorada de él y que daría mi vida por él. Sí lo quiero y todo, pero no es el gran amor. En cualquier momento que llegara otra persona, me voy con otra persona, pero fácilmente, o me enredo con esa otra persona. Y esto es porque un recuerdo central que de niña tuvo respecto a las mujeres, y al revés, al varón le pasa con respecto a la mujer. Si la mamá engañó al papá, si la mamá era dura con el papá, él como varón va a tener problemas. Hola Vicente, ¿cómo no? Saludamos a Carolina. Carolina es la esposa de Vicente que está aquí en el curso. Está muy interesante el curso, de verdad. Todas estas cosas les enseñamos a los instructores cómo detectarlas en un grupo, pasar a las personas, hacer unas metáforas vivas para romper esa situación. Eso aprenden y eso van a enseñarle al público cuando den los cursos de reconversión. Entonces, los recuerdos centrales en el amor, en el dinero, te van a marcar y tú no te das cuenta. Y muchas veces, al paso del tiempo, dices: ¿por qué no me casé con esa persona? ¿Por qué no me fui a vivir con ella o con él? ¿Por qué no me permití el riesgo de establecer una relación? ¿Por qué no me metí al 100% si era una persona que me llenaba, que me daba lo que quería, etcétera, etcétera? Y eso es por los recuerdos centrales, amigo. Es por el recuerdo central. Interesante. Entonces, cuando tú empiezas a descubrir tus recuerdos centrales, empiezas a tener el control de tu vida y evitar que esa amígdala que siente una amenaza hacia los recuerdos centrales sabotee tu éxito. Y de esto estuvimos hablando el día de ayer y se me hizo un tema tan bueno que dije: les quiero compartir a mis amigos de Periscope, a mis amigos de Face, les quiero compartir un poco de esto porque es importantísimo. Porque aunque no lo tengo muy presente a nivel consciente, sí sé que mis abuelos o mis tíos se pelearon por la herencia, pero no pasaba. Y yo les comentaba ayer, yo como hijo de un papá cuya familia se peleó por dinero, muere mi abuelo paterno y tenía unos camiones de así como del 3 estrellas, del Ómnibus de México, todos esos camiones que llevan personas de transportación de pública. Y tenía varios camiones y era un poquito de dinerito, ni siquiera mucho.
A lo mejor tenía 4, 5, 6 camiones, pero era una lanita, era un dinerito. Cuando muere, la hermana mayor se queda con todo y los hermanos se quedan sin nada. Por toda la vida, esa hermana nunca le hablaron los demás hermanos. Todos le perdieron el cariño, el afecto a esa hermana mayor, porque se quedó con el dinero. Eso es un caso real de la familia de mi padre. Mi papá era el menor, entonces era un niño, pues le tocó ver esa situación. Fíjense, mi padre siempre nos dijo, no les voy a dejar dinero, les voy a dar educación, les voy a pagar su universidad, pero no les voy a dejar un peso de herencia porque no quiero que como hermanos se estén peleando por el dinero, que fue lo que él vio. Y cumplió, no nos dejó nada, pero nada, o sea, nomás nuestra carrera. Y sí pudo haber generado una herencia, por supuesto, y sí pudo habernos dejado algo, pero no nos dejó nada, cumplió. Y sí, nos dio la carrera, nos pagó la universidad, y ahí nunca había problemas para los libros y para lo que necesitabas. Ahí nunca había problema, pero pudo haber comprado, por ejemplo, tengo 4 hermanas, le pudo haber dejado una casa a cada una de mis hermanas, le pudo haber dejado un poquito de patrimonio y al morir nos dejó nada. Y el dinero, pues no sé qué le hizo, lo gastó, o lo invirtió, no sé, pero así fue. Entonces, ve cómo un recuerdo central de él nos programó o lo programó de tal forma que no quiso generar una herencia, no quiso generar un patrimonio para evitar que cuando él falleciera, nosotros los hermanos nos peleáramos por el dinero. Qué increíble, ¿no? Increíble, increíble, increíble. Bueno, pues esas historias pueden ser tuyas y tú puedes estar padeciendo esto. Si yo no lo hubiera descubierto y no lo hubiera, a mí no me dejaron nada de millón y ni me ayudaron, fíjate, peor todavía. Entonces, eran programas que tenían nuestros padres como recuerdos centrales de que si había dinero en la familia, seguramente se pelearían los hermanos, se terminaría la fraternidad y al morir él, esa familia iba a estar muy mal por los peleos, la pelea de la casa, del coche, de todo esto. Y sí ha pasado, también hay que decirlo, sí ha pasado. Normalmente pasa porque no hay una herencia. En aquel entonces morían intestados, entonces era pelear todos los derechos y empezaban los problemas. Mi padre le daba todo su dinero a sus hermanos y a sus hijos. No, es un ejemplo. A veces es que si le doy dinero a mi hijo, lo hago un junior, lo hago un inútil, lo hago porque eso vio, porque eso conoció, quizás en el vecindario, quizás en la familia, hubo uno de los familiares que generó dinero y su hijo se volvió alcohólico, se volvió drogadicto, o no quiso estudiar y se hizo un inútil, etcétera, etcétera. Y entonces ese era el recuerdo central de nuestros padres. Y su conducta, su comportamiento era congruente con sus recuerdos centrales. La pregunta sería entonces, ¿será importante analizar e invertir un poco de tiempo en descubrir cuáles son mis recuerdos centrales? Entonces, eso es interesante. Y bueno, todas estas cosas que me están comentando son ejemplos de cómo los recuerdos centrales del padre respecto a los hijos, respecto a la familia, ayudar a los hermanos, pero no a los hijos, etcétera, etcétera. A veces son cosas que cuando era jovencito y era el hermano mayor, papá lo tomaba del brazo, caminaba del hombro y le decía, hijo, si un día falto, no dejes que a tus hermanos les falte nada, ayúdalos siempre, cuídalos, te los encargo. Y entonces cuando muere el papá, el hijo prefiere darle dinero a los hermanos que a sus hijos. Y esto es algo muy doloroso y es muy triste. Y el hijo que ve que a los hermanos les está dando dinero, bienestar y en casa no lo tenemos, es lo que se llama candil de la calle, oscuridad de la casa, que era muy frecuente también. Obedece a ese tipo de programas. Ahí te encargo a tus hermanos, ahí te encargo a tu madre, cuídalas por favor cuando yo no esté. Y todo este proceso está ahí.
Entonces, los recuerdos centrales, que le llaman virus mentales, creencias limitantes, etcétera, etcétera, están en el hipocampo y se pueden modificar de manera que la amígdala ya no lo perciba como una amenaza. Y este cambio se hace precisamente con el proceso que llamamos reconversión. Primero identificarlo. Primero buscarlo, verificar con el electromagnetismo y con las varillas que miden tu campo cuántico que ese recuerdo es y no nada más es una alucine de tu parte. Pero una vez que logras esto, lo puedes modificar y tener una relación plena y satisfactoria, perder el miedo a una relación, a decir, va contigo, y me pongo a vivir contigo y me meto contigo y dejo de buscar otras parejas y ese tipo de cosas. Ahí se arreglan. El dinero igual y por supuesto la salud. Tu abuela murió de cáncer, tu mamá murió de cáncer. Por lo tanto, tú como hija de esa familia tienes que ser fiel con la familia, lealtades familiares se llama, y vas a generar un cáncer. Tu abuelo murió de un infarto, tu padre murió de un infarto. Tú vas a morir de algo del corazón porque eres parte de esta familia, eres leal a tu padre, eres leal a tu abuelo, pero el problema es que tu hijo va a continuar esta historia. Ese es el problema principal. Así que cuando ayer estábamos hablando de este tema en el curso de prosperidad, estamos ahorita dando el curso de prosperidad, enseñándoles cómo dar el curso de reconversión y prosperidad. Acuérdate que son 3, prosperidad y salud, ya lo dimos, prosperidad y amor, estamos en este y nos falta el amor. Prosperidad y dinero ahora y amor después. Y estábamos hablando de los recuerdos centrales. Y esos recuerdos centrales, cómo bloquean, cómo impiden que una persona que tiene talento, que tiene capacidad, que tiene todo para generar abundancia y riqueza en su vida, patrimonio, no lo logra. Son personas inteligentes, muy talentosas, con muchos habilidades y recursos, excelentes en su trabajo, excelentes en lo que hacen, pero no logran dar ese salto. Entonces, pues hay que buscar esos recuerdos centrales, verificar que esos recuerdos centrales son la situación y limpiarlos con metáforas vivas, le llamamos psicotécnicas, le llaman psicomagia, le llaman metáforas vivas, le llaman de la forma que quieras, pero limpiar ese proceso, porque de lo contrario no vas a poder lograr el resultado que quieres en la vida. Y estamos preparando instructores que van a dar cursos a muchísima gente cuando hacemos esto. Los cursos de instructores, hicimos un curso en Chilangolandia. Iba a decir otra cosa. Hicimos un curso en Chilangolandia de instructores y fue en septiembre de este año. Y hubo muchos amigos acá en Estados Unidos que nos dijeron, nuestro estatus migratorio no nos permite ir a México, no hemos arreglado todavía nuestra residencia, etcétera. Haga un curso, por favor, acá en Estados Unidos, y por eso lo estamos haciendo. Y cada año hacemos un curso en la República Mexicana. El curso fue en septiembre, recién pasó, entonces se les fue, pero cada año lo hacemos. ¿Ok? ¿Fue en junio? Julio, fue en julio, no fue en septiembre. Fue en julio, ya me corrigieron, como siempre. ¿Ya ven? Los recuerdos centrales. Tu hipocampo, no fue en septiembre, fue en julio. Ah, perdón, fue en julio. Ok, entonces, así estaremos haciendo el año que entra otro curso. El año que entra tenemos una cumbre que vamos a hacer en Cancún, la cumbre de la prosperidad. Y esta vez vamos a llevar a muchas personas que manejan la física cuántica, que manejan los aspectos de crear realidad, y vas a ver qué interesante. Van a ver qué interesante. Los expositores son autores de libros, son gente sumamente importante, a lo mejor no tan famosa todavía públicamente, solamente en el ambiente de la física cuántica, en el ambiente de esto, pero va a estar buenísimo porque uno de los principios de la física cuántica es que tú puedes crear una realidad, que de hecho así es. Tus pensamientos, tus emociones hacen que colapse
la función de onda, así se le llame, y creas una realidad. Lo que hacían los magos, aparecer algo, aparecer otra cosa. Bueno, pues de eso es de lo que se trata. Así que nos vemos el lunes aquí para seguir hablando de los temas que estamos viendo en, eh, en los procesos es metafísica, ahora se llama física cuántica. Lo que pasa es que antes no se sabía. Nos vemos el lunes, amigos de Periscope. Gracias por acompañarme. Compartan para que mucha gente tenga acceso a esto. Gracias. Y amigos de Face, gracias, gracias, gracias. No saben cómo valoro que me acompañe Oscar Salguero, José Martínez, Lorena Márquez, Azucena Calixto. Gracias a todos, de verdad. Les valoro mucho que estén aquí. Dian Torres, Sonia Elvira, Lucero Delgado, Olga Angulo, González Natí, Silverio Soto, Ana Gutiérrez, Judith Corona, Azucena Calixto, ya la había mencionado, Marló Toledo, hola, ¿cómo estás? Soto Shai, es como Shai, como japonés, Yolanda Lucía, Pati Cornejo, Javier Ramírez, Yolis Gamboa, gracias, Pablo Acosta, Estela Brito, gracias amigos, y ojalá revisen sus recuerdos centrales y denle compartir, porque de verdad esto puede cambiar y debe cambiar. No puedes continuar siendo una consecuencia de grabaciones que ni son tuyas para empezar. La historia no era tuya. Nos vemos, gracias. El lunes yo sigo acá trabajando, voy a dar curso ahorita y sigo el fin de semana, sábado y domingo dando curso. Gracias, bye bye.